Buenas tardes, soy el alumno Henry Charles Almazán García, pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM, de la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia del noveno cuatrimestre, asignatura Bases Teóricas de la Medicina Interna 1, donde es la tutora la médico cirujana y partera Aida Rentería Martínez. Voy a realizar un video correspondiente a la unidad 1, Trastornos del aparato respiratorio, actividad 1, Fisiología respiratoria. Como introducción, vamos a ver que todos los seres vivos tenemos diferentes funciones y acciones que realizar en nuestro ciclo de vida. Una de estas es la respiración. En la respiración actúan diferentes órganos y esta función inicia con nuestras fosas nasales. Su cargo es la de permitir la entrada del aire, el cual se encuentra en la atmósfera. Este aire contiene una gran variedad de gases dispersos, entre ellos el preciado oxígeno. Esto es la inhalación. Durante la inhalación entra el aire, el cual es transportado por medio de la tráquea, pasa por la laringe y de ahí hasta los pulmones. Entra el trabajo de los músculos respiratorios, donde se expande y contrae la caja torácica. La respiración es una función mediante la cual los seres vivos toman oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. El tracto respiratorio superior se divide en nariz y fosas nasales, boca, faringe, laringe y tráquea. El tracto respiratorio inferior en bronquios, pulmones y unidad respiratoria. Las estructuras accesorias son las pleuras y pared torácica. Vamos a hacer 4 preguntas para tratar de entender un poquito más la función del sistema respiratorio. La primera pregunta: ¿cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los 4 componentes principales de la respiración son ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de la entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales, y regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Mediante la respiración, inhalación y exhalación, el sistema respiratorio facilita el intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células del cuerpo. El sistema respiratorio también nos ayuda a percibir olor y crear sonidos. Los siguientes son las 5 funciones clave del sistema respiratorio. La inhalación y la exhalación son la ventilación pulmonar, eso es respirar. La respiración externa intercambia gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. La respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonidos. La olfacción u olfato es una sensación química. En resumen, es proporcionar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Regulación de la ventilación, ventilación pulmonar y transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales. Segunda pregunta: ¿a qué denominamos respiración? La respiración consiste en la relación de intercambio gaseoso, absorbiéndose el oxígeno presente en la atmósfera en la zona de los alvéolos pulmonares, donde a través de capilares se efectúa el proceso conocido como hematosis, eliminándose los distintos tóxicos volátiles presentes en la sangre, como el dióxido de carbono. La importancia de la respiración radica en el aporte de oxígeno a los distintos tejidos musculares, además de su absorción a nivel celular, necesario para los procesos de obtención de energía, como también es para la regeneración, reparación y formación de distintas estructuras. Dentro de esto existe la inspiración, el aire entra, los músculos abren el tórax, el diafragma se contrae, o sea baja. Dentro de la respiración, el diafragma se relaja, sube, los músculos se relajan en el tórax, el aire sale. Tercera pregunta: ¿de qué manera influye la caja torácica en la respiración y qué otros elementos intervienen? Con el proceso de inhalación y exhalación apreciamos al trabajo simultáneo de diversos elementos, como que la acción del diafragma que se contrae y aplana en el momento que inhalamos produce una expansión de la capacidad torácica, y en el momento de la exhalación, cuando expulsamos el aire a través de las vías respiratorias, esta se contrae, permitiendo en primer lugar el mayor ingreso de aire y en segundo lugar la fácil y rápida expulsión. Intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración. Dentro de la expiración, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La cara torácica aumenta de volumen, el aire entra en los pulmones. Dentro de la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye de volumen, el aire sale de los pulmones. La cuarta pregunta y última: describe brevemente los puntos esenciales de la mecánica ventilatoria. A. Efecto de las presiones sobre la ventilación. Presión pleural es la presión del líquido que estaba en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares.
B. Volúmenes y capacidades pulmonares. Volumen de reserva respiratoria. Este volumen es adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona expira de forma plena. Valor aproximado de 3.000 mililitros. Volumen corriente, volumen que se inspira o expira en cada respiración normal. Valor aproximado de 500 mililitros. Volumen de reserva respiratoria es el volumen nacional máximo de aire que se puede respirar mediante una expiración forzada después de final una expiración o volumen corriente normal. Valor aproximado de 1100 mililitros. Volumen residual, volumen de aire que queda en los pulmones después de respiración más forzada. Valor aproximado 1200 mililitros. La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y extendiendo los pulmones hasta la cantidad máxima. La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de la expiración normal. La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona de los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después de aspirando la máxima cantidad. La capacidad pulmonar total, volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Difusión es el paso de oxígeno y el óxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa, desde la sangre a los alvéolos. Y transporte de gases, los gases transportados por la sangre y luego corporales hasta llegar a las células y viceversa. Por conclusión, se puede concluir que con esta información la gran importancia de la función de la respiración y sobre el proceso aerobio que se efectúa dentro del aparato respiratorio en los seres vivos es la obtención de energía, así como también la regeneración, reparación y formación de distintas estructuras a nivel celular. Aspecto que nos permite abordar lo que las funciones del aparato respiratorio representan para la vida. Muchas gracias por observar este video, esperando que sirva para entender sobre la fisiología de la respiración. Hasta pronto.